El dinero no se atrae con las manos, sino con la mente. Esa es la verdad que pocos se atreven a aceptar, porque mientras la mayoría persigue la riqueza afuera, los sabios la construyen adentro. Marco Aurelio lo entendió hace siglos. Todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Si eso es cierto, entonces tu realidad económica también es una interpretación, una proyección mental. No del mundo, sino de tu estado interior. Y hoy quiero que descubras algo que muy pocos llegan a comprender. El dinero, antes de aparecer en tu cuenta, se forma en tu conciencia. Por eso te pido que si estás escuchando esto con atención, escribas en los comentarios la palabra abundancia, porque en el momento en que la escribas, estarás enviando una señal a tu mente, la de que estás listo para recibir. No es un simple comentario, es una declaración energética, una afirmación silenciosa que marca el inicio de un nuevo ciclo en tu relación con la prosperidad. Piensa en esto. Todo lo que hoy tienes alguna vez fue solo una idea, una imagen mental que tuviste el valor de sostener hasta que se hizo real. Entonces, ¿por qué no aplicas ese mismo poder a tu relación con el dinero? Los estoicos enseñaban que el control del pensamiento era el control del destino, que dominar la mente era la forma más pura de libertad. Pero el hombre moderno ha olvidado esa ley. Cree que la riqueza depende del esfuerzo, de la suerte o de los contactos, cuando en realidad depende de su nivel de conciencia. No puedes atraer lo que internamente rechazas. No puedes retener lo que inconscientemente temes. Y no puedes expandir lo que asocias con culpa. Por eso, este viaje que estás por comenzar no trata solo de dinero, sino de transformación interior. A lo largo de los próximos minutos vas a entender por qué la abundancia no se crea con esfuerzo, sino con coherencia. ¿Por qué el dinero no responde al deseo, sino a la frecuencia? ¿Y por qué la mente, cuando se alinea con la virtud, se convierte en el imán más poderoso del universo? Quédate hasta el final, porque al final de este mensaje te revelaré la práctica más simple y al mismo tiempo más olvidada para convertir tu mente en un canal de riqueza. Cierra los ojos un instante e imagina que estás en Roma, hace 2000 años. El amanecer tiñe los templos de oro. Los comerciantes abren sus puestos, los filósofos se reúnen en el foro. En medio del bullicio, un hombre camina con paso firme. Es Séneca, uno de los hombres más ricos y sabios de su época. Pero su riqueza no está en las monedas que guarda, sino en la paz con la que las maneja. No es pobre el que tiene poco, decía, sino el que desea mucho. Esa frase encierra una paradoja que todavía domina a la humanidad. Buscamos dinero creyendo que resolverá la ansiedad, cuando en realidad es la ansiedad la que aleja el dinero. El deseo desordenado es una energía de carencia. Cuanto más lo persigues, más se escapa. Cuanto más te obsesionas, más confirmas su ausencia. Los estoicos no predicaban la pobreza, sino el dominio. El dominio sobre la mente que oscila entre el deseo y el miedo. Porque la mente que no se controla, se dispersa, y la energía dispersa no crea riqueza, la disuelve. Mira a tu alrededor. Cada persona que conoces tiene una relación distinta con el dinero, aunque vivan en el mismo sistema. Algunos fluyen con él, otros lo rechazan sin saberlo. Algunos lo ven como libertad, otros como culpa. Pero todos, sin excepción, lo proyectan desde su mente. Si tu diálogo interno sobre el dinero está lleno de frases como «no alcanza», «es difícil», «no soy bueno con las finanzas», estás enviando un mensaje al campo que te rodea. El universo no responde a tus palabras, sino a tu vibración. Y la vibración se origina en el pensamiento repetido. Cada vez que piensas «no tengo», esa idea se vuelve una orden. Y tu mente obediente busca pruebas para confirmarla. La ley no es mística, es mental. Lo que sostienes en tu conciencia se manifiesta en tu realidad. Los estoicos, aunque no hablaban en términos de energía, lo entendían a su manera.
Para ellos el logos, esa razón universal que ordena el cosmos, respondía a la coherencia interna del individuo. Quien vivía en armonía con la virtud, recibía armonía del mundo. Quien vivía en desorden atraía desorden. Así de simple. El dinero no es diferente. Si actúas desde la queja, atraes más motivos para quejarte. Si piensas desde la abundancia, atraes más motivos para agradecer. No es superstición. Es una consecuencia psicológica. Tu cerebro filtra la realidad en función de tus creencias. Si crees que todo está en tu contra, verás obstáculos. Si crees que todo conspira a tu favor, verás oportunidades. El error moderno fue separar la mente de la materia como si fueran mundos distintos. Pero el dinero, aunque parece un objeto, es energía condensada. Es una forma de intercambio que responde a la emoción con la que se genera. Por eso hay quienes trabajan menos y ganan más, no porque tengan suerte, sino porque tienen orden interior. Su energía es clara, su intención está alineada, su acción es coherente. No se sabotean con pensamientos de culpa o escasez. No persiguen el dinero, lo invitan. Y esa es la diferencia esencial entre el esfuerzo y la atracción. El primero lucha contra el flujo, el segundo lo dirige. Imagina un río. Si colocas una barrera, el agua se acumula y se estanca. Pero si abres un canal, fluye y se multiplica. Lo mismo ocurre con el dinero. Tus pensamientos son los canales por donde circula. Si tus pensamientos son de miedo, el flujo se bloquea. Si son de confianza, se expande. Séneca lo llamaba tranquilidad del alma. Hoy lo llamaríamos inteligencia emocional o regulación energética. Pero el principio es el mismo. La calma atrae prosperidad. El caos la aleja. Mucha gente piensa que atraer dinero con la mente es algo mágico o esotérico. Pero no se trata de repetir frases sin sentido ni de imaginar billetes cayendo del cielo. Se trata de entrenar tu mente para ver la realidad desde el orden. El dinero llega cuando tu interior está preparado para sostenerlo. Por eso, tantas personas que ganan fortunas las pierden rápidamente, porque su mentalidad sigue vibrando en escasez. No se trata de cuánto tienes, sino de cuánta energía mental puedes manejar sin desbordarte. Piensa en Marco Aurelio, rodeado de poder y riquezas, pero escribiendo en su diario cada mañana: no permitas que el oro te corrompa ni que la pobreza te humille. En esas palabras hay una sabiduría profunda. El dinero no debe gobernarte. Tú debes gobernar tu relación con él. Cuando lo entiendes, dejas de verlo como un fin y lo ves como una consecuencia de tu orden interno, de tu claridad, de tu propósito. Y aquí aparece el primer secreto del estoicismo financiero. El dinero no se busca, se refleja. Es el reflejo de tu estado mental, como el agua refleja el cielo. Pero ¿cómo transformar una mente programada por años de carencia? ¿Cómo pasar de la supervivencia a la creación? La respuesta está en el enfoque. Tu mente no puede servir a dos maestros, o se enfoca en lo que falta o se enfoca en lo que hay. Cada pensamiento de gratitud es una inversión energética. Cada pensamiento de queja es un gasto. Y como todo inversionista sabe, lo que más cuenta no es el monto, sino la constancia. La mente abundante no se construye en un día, sino en el hábito de pensar con coherencia todos los días. Por eso, te propongo algo. Durante los próximos 7 días, observa tus pensamientos respecto al dinero sin juzgarlos. Cada vez que sientas miedo, di mentalmente: este miedo no me pertenece, lo observo y lo dejo ir. Cada vez que pienses no tengo, cámbialo por estoy creando más. Cada vez que veas una cuenta, agradece la oportunidad de pagarla. No porque sea placentero, sino porque estás declarando al universo que puedes sostener energía material. Agradecer una cuenta es una de las prácticas más poderosas de abundancia. Le demuestras a la vida que confías en su flujo. Marco Aurelio decía que
La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Lo mismo aplica para tu prosperidad. Si tus pensamientos son confusos, tu economía será confusa. Si son claros, tu economía lo reflejará. Porque el dinero no llega a la mente ansiosa, sino a la mente en calma. Y la calma no es pasividad, es dirección consciente. Es actuar sin apego, con confianza en el proceso. Imagina a un escultor frente a un bloque de mármol. No ve la piedra, ve la forma que hay dentro. La abundancia funciona igual. No se trata de crear algo nuevo, sino de liberar lo que ya existe dentro de ti. Tu mente es ese bloque y tus pensamientos son las herramientas. Cada pensamiento limitante que eliminas revela un poco más de la riqueza que ya estaba esperando ser vista. Y aquí llegamos al punto clave. Atraer el dinero con la mente no es un acto de deseo, es un acto de alineación. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Si piensas como pobre, vibras como pobre. Si piensas como creador, vibras como abundancia. Y el universo responde con precisión matemática. No se equivoca, solo refleja. Por eso, en lugar de preguntar ¿cómo gano más dinero?, pregúntate ¿qué versión de mí sería capaz de sostenerlo? Esa pregunta te transforma más rápido que cualquier técnica. El dinero no es un maestro, es un mensajero. Te muestra tu nivel de conciencia en el plano material. Si lo pierdes, no te castiga. Te enseña dónde no hay orden. Si lo ganas, no te recompensa. Te invita a administrarlo con sabiduría. El problema es que la mayoría no escucha el mensaje. Persiguen el síntoma, no la causa. Intentan arreglar su economía sin arreglar su mente. Pero el dinero nunca será estable si la mente no lo es. Por eso, antes de querer más, aprende a pensar mejor. Séneca decía que nada es suficiente para el hombre para quien lo suficiente es poco. Esa frase no habla de resignación, sino de comprensión. Cuando aprendes a estar en paz con lo que tienes, abres espacio para recibir más. Porque la gratitud no es el final del camino, es la puerta que lo abre. La mente rica no es la que calcula ganancias, es la que comprende el valor. Y el valor no está en las cosas, sino en la percepción. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser un fin y se convierte en un medio para expresar tu propósito, para servir, para crecer. El dinero que se usa con propósito se multiplica. El que se usa desde el miedo se evapora. Así que te dejo esta primera reflexión. La próxima vez que pienses en dinero, no te preguntes cuánto tienes, sino cuánta energía de abundancia estás emitiendo. Porque la riqueza verdadera no se mide en cifras, sino en serenidad. Y si logras cultivar esa serenidad, el dinero llegará inevitablemente, como llega la primavera después del invierno. Imagina que cada pensamiento que tienes sobre el dinero es una semilla que lanzas al suelo fértil de tu mente. Si siembras duda, crecerá miedo. Si siembras gratitud, florecerá prosperidad. No es una metáfora poética, es una ley psicológica y energética. Todo pensamiento repetido con emoción se convierte en una instrucción para el subconsciente. Y el subconsciente, al igual que un jardinero silencioso, obedece sin juzgar. No se pregunta si la semilla es buena o mala, simplemente la hace crecer. Por eso, quienes viven diciendo, no tengo suerte, nunca me alcanza, todo es difícil, sin saberlo, están cultivando la escasez en su propia mente. Los estoicos lo sabían, aunque no usaban el lenguaje de la energía. Ellos hablaban del hegemonicón, el centro rector del alma, el punto desde el cual se gobierna todo pensamiento y emoción. Dominar ese centro era su forma de alcanzar la libertad interior. Hoy, esa libertad se traduce en poder mental, la capacidad de dirigir tu atención, de elegir tus pensamientos y con ello, moldear tu realidad. Cada mañana, cuando abres los ojos, la vida te ofrece una nueva oportunidad de sembrar. En los primeros minutos del día, tu mente está más receptiva. Lo que pienses, digas o sientas al despertar tiene un poder multiplicador. Si lo primero que haces es preocuparte por las deudas o mirar el teléfono con ansiedad,
Ya estás programando tu vibración para la escasez. Pero si lo primero que haces es agradecer, respirar y visualizar abundancia, estás abriendo la puerta a una frecuencia diferente. Los estoicos practicaban este ritual sin llamarlo manifestación. Marco Aurelio lo hacía cada amanecer, escribiendo frases que hoy serían consideradas afirmaciones conscientes. Recordaba su propósito, su serenidad, su control. De esa práctica nacía su poder. No era magia, era mentalidad. El dinero, como todo en la vida, responde a patrones. Y los patrones se repiten hasta que se rompen con conciencia. Si creciste escuchando que el dinero corrompe, los ricos son egoístas, o es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, entonces cargaste con creencias que bloquean el flujo natural de prosperidad. Pero ninguna creencia es permanente. Puedes reescribirlas con presencia. Cada vez que escuches una voz interior que diga, no puedo permitírmelo, respóndele. Estoy aprendiendo a crear nuevas formas de ingreso. Cada vez que tu mente te haga sentir culpa por querer más, respóndele. El deseo de crecer no es avaricia, es expansión. Cambiar tu diálogo interno es el primer acto de libertad económica. Epicteto enseñaba que la riqueza no está en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Pero eso no significa que debas conformarte con la escasez. Significa que tu paz no puede depender de lo que tienes. Si la abundancia te controla, no es abundancia, es esclavitud. La verdadera libertad es poder disfrutar de lo que tienes sin apego y aspirar a más sin ansiedad. En ese equilibrio se encuentra la mente rica, agradecida pero en expansión constante. Piensa en el dinero como un espejo. Si tu mente está en caos, el reflejo será confuso. Si está en calma, el reflejo será claro. Por eso, antes de atraer dinero, necesitas atraer orden mental. No puedes manifestar prosperidad desde el estrés, igual que no puedes ver tu rostro en un lago agitado. Los estoicos comprendieron esto de manera profunda. Su entrenamiento no consistía en controlar el mundo, sino en controlar la interpretación del mundo. Sabían que los hechos son neutros y que la emoción surge de la percepción. Lo mismo ocurre con el dinero. No es el dinero el que genera ansiedad, es la interpretación que haces de él. Mira la paradoja. El pobre puede sentirse en abundancia y el rico en escasez, porque la pobreza o la riqueza no son condiciones materiales, sino estados mentales. Conoces personas con poco dinero que viven en paz y agradecimiento, y otras con grandes fortunas que no pueden dormir por miedo a perderlas. Entonces, ¿quién es verdaderamente rico? La respuesta estoica es clara: el que domina su mente. Porque solo quien domina su mente puede disfrutar del dinero sin ser dominado por él. Séneca decía que la fortuna da sus bienes no a quien los merece, sino a quien los recibe con serenidad. Es decir, la prosperidad llega a quien está preparado para sostenerla sin desequilibrarse. Si el dinero amplifica lo que eres, entonces tu tarea no es perseguirlo, sino pulir tu carácter. Un alma caótica convertirá cualquier riqueza en ruina. Un alma serena transformará incluso la escasez en oportunidad. El dinero es un multiplicador, no un transformador. Si eres disciplinado, multiplicará tu orden. Si eres impulsivo, multiplicará tu caos. Por eso, el entrenamiento mental es más importante que la estrategia financiera. Piensa en la mente como una balanza. De un lado están tus pensamientos conscientes, lo que dices, lo que planeas, lo que afirmas. Del otro, tus creencias subconscientes, lo que realmente piensas de ti y del dinero cuando nadie te escucha. Si hay incoherencia entre ambos, la balanza se desequilibra. Puedes decir, quiero prosperar, pero si en lo profundo crees que no lo mereces, la mente gana la batalla interna antes de que el universo actúe. Por eso, el primer paso hacia la abundancia no es pedir más, sino reconciliarte con lo que ya tienes. El agradecimiento no es un cliché espiritual, es un ajuste vibracional.
Cuando agradeces sinceramente, le dices a tu mente: tengo suficiente energía para sostener más. Y esa simple sensación abre canales invisibles hacia nuevas oportunidades. Mira cómo lo entendían los estoicos. Cada noche, antes de dormir, Séneca hacía un examen de conciencia. No se castigaba, sino que observaba. Anotaba sus pensamientos, sus reacciones, sus errores, y los analizaba con calma. Esa práctica era su forma de limpiar la mente antes de cerrar el día. Hoy la psicología la llama metacognición, pensar sobre lo que piensas. En el plano financiero, esa práctica se convierte en algo revolucionario. Si cada noche revisas tu relación emocional con el dinero, si observas cómo reaccionas ante una pérdida o una ganancia, empezarás a detectar los patrones que te sabotean. Quizás notas que gastas por impulso cuando te sientes vacío, o que evitas invertir por miedo a perder. En ambos casos, el dinero solo refleja tu estado emocional. Cuando lo ves así, dejas de luchar con él y comienzas a comprenderlo. El dinero es una conversación entre tu energía y el universo. Cada gasto, cada ingreso, cada oportunidad es un intercambio vibracional. Cuando compras algo con culpa, estás transmitiendo escasez. Cuando inviertes con confianza, estás transmitiendo expansión. Y el universo siempre responde en el mismo idioma. No se trata de superstición, sino de coherencia energética. La emoción con la que das o recibes define el ciclo que se repite. Mira cómo incluso los sabios de Oriente hablaban del mismo principio con otras palabras. En la tradición budista, la riqueza interior se llama dana, que significa generosidad. No se trata de dar por obligación, sino de dar con conciencia, entendiendo que al compartir energía material, mantienes el flujo vital en movimiento. Lo que no fluye se estanca, y lo que se estanca muere. En cambio, lo que fluye prospera. Cuando das con miedo, bloqueas. Cuando das con alegría, multiplicas. Por eso, los maestros decían que quien retiene por temor, pierde más rápido, y quien confía en el flujo, siempre recibe de vuelta. Los estoicos también creían en esa reciprocidad, aunque no la llamaran energía. Para ellos era virtud, el equilibrio entre razón y acción. Vivir virtuosamente era vivir en armonía con el universo. Y la armonía inevitablemente traía orden, prosperidad y paz. Séneca lo resumía con una frase luminosa: el mayor bien no es tener mucho, sino necesitar poco. Pero si analizas esa frase profundamente, verás que habla de mentalidad, no de pobreza. Porque quien necesita poco puede manejar mucho. El que domina su mente frente a la carencia, también la dominará frente a la abundancia. Así que pregúntate, ¿qué tipo de energía estás transmitiendo al hablar del dinero? ¿Desde qué emoción tomas tus decisiones financieras? Si es desde el miedo, estás saboteando tu flujo. Si es desde la confianza, estás expandiendo tu campo. El dinero no es un enemigo, es un espejo. Y cuando el espejo te muestra algo que no te gusta, no lo rompas. Limpia tu reflejo interior. El siguiente paso es aprender a observar el dinero sin juzgarlo. No como algo bueno o malo, sino como una energía neutra que amplifica lo que ya existe. Si tienes miedo, lo amplificará. Si tienes confianza, también. La diferencia está en ti. Por eso los estoicos insistían tanto en la calma, porque solo desde la calma se puede tomar una decisión sabia. El que actúa desde la prisa, el ego o la ansiedad siempre pierde equilibrio. Y el desequilibrio interior es el camino más rápido hacia la escasez. Ahora imagina por un momento que estás frente a una mesa con monedas antiguas de distintos imperios. Cada una de esas monedas fue símbolo de poder, de valor, de intercambio. Sin embargo, todas terminaron igual, oxidadas, desgastadas, olvidadas en el tiempo. Lo que permanece no es el metal, sino la mentalidad que permitió que existieran. Roma cayó, pero la filosofía de sus sabios sigue viva porque enseñaba algo que el oro no podía comprar: el dominio de uno mismo.
Esa es la verdadera riqueza. Cuando tu mente entiende esto, el dinero deja de ser una carga y se convierte en un canal. Ya no trabajas por miedo a perderlo, sino por alegría de crear. Y ese cambio, aunque invisible, transforma todo lo que tocas. El problema es que la mayoría vive en una relación emocional infantil con el dinero. Lo aman cuando llega y lo odian cuando se va. Lo desean como si fuera salvación y lo temen como si fuera castigo. Pero el dinero no es ni salvador ni demonio. Es un reflejo neutro del uso que haces de tu energía. Si trabajas desde el estrés, se va rápido porque representa cansancio. Si lo generas desde la inspiración, fluye porque representa expansión. Cada moneda lleva la vibración de quien la gana. Por eso algunos lo atraen con naturalidad y otros con agotamiento. No es cuestión de suerte, sino de sintonía. Los estoicos practicaban una forma muy avanzada de desapego. Sabían que nada externo podía ser realmente suyo, ni la fortuna, ni la salud, ni siquiera la vida. Todo podía desaparecer y por eso se preparaban mentalmente para perderlo sin sufrir. No por falta de emoción, sino por sabiduría. Entendían que la pérdida solo duele cuando el apego es excesivo. Y el apego, cuando se trata de dinero, genera una cadena invisible de miedo que bloquea la creatividad y la intuición. Cuando tu mente está obsesionada con no perder, deja de ver oportunidades para ganar. Cuando vives temiendo el fracaso, cierras la puerta al flujo. Pero si entrenas tu mente para pensar como un filósofo, el dinero se vuelve tu aliado. Porque dejas de reaccionar y comienzas a dirigir. El estoico no espera que las circunstancias sean perfectas, las usa como entrenamiento. Si pierde, aprende. Si gana, agradece. En ambos casos crece. Esa mentalidad, trasladada al mundo moderno, es la base de la libertad financiera real. No se trata de acumular, sino de construir una mente que no dependa del resultado. Piensa en un empresario que atraviesa una crisis económica. Si su mente está en pánico, tomará decisiones impulsivas. Pero si su mente está en calma, analizará con claridad y encontrará una salida. El dinero sigue la dirección de la mente dominante. Por eso, quien se desespera pierde, y quien se centra gana. Séneca decía que la fortuna cae con más facilidad sobre quien está preparado para recibirla. Esa preparación no es técnica, es mental. La fortuna no llega a quien la desea, sino a quien puede sostenerla sin perder la calma. Todo lo que te rodea es energía organizada según tu nivel de conciencia. Si tu mente vibra en escasez, verás obstáculos. Si vibra en abundancia, verás caminos. Esa es la verdadera ley de atracción que los antiguos comprendían sin nombrarla. No se trata de pensamientos mágicos, sino de coherencia entre emoción, acción y propósito. El universo no responde a las palabras, sino al estado interior. Si tu energía está desordenada, tus resultados también lo estarán. Por eso, para atraer dinero con la mente, primero debes ordenarla. Y ese orden comienza con la observación. Pregúntate, ¿qué sientes cuando piensas en dinero? ¿Sientes calma o ansiedad? ¿Sientes gratitud o resentimiento? Tu respuesta es el mapa de tu frecuencia. No puedes atraer abundancia desde una emoción de carencia, igual que no puedes respirar profundo mientras contienes el aire. Primero, debes soltar. Los estoicos tenían una práctica llamada premeditatio malorum, que consistía en imaginar lo peor que podría pasar para eliminar el miedo antes de actuar. Aplicado al dinero significa perderle el temor a perder. Cuando ya no temes la pérdida, actúas con más libertad. Y la libertad, paradójicamente, atrae más prosperidad. Porque el universo responde al espacio, no al apego. Cuando te aferras, contraes. Cuando confías, expandes. Si lo observas bien, esta enseñanza es profundamente práctica. Un inversor que actúa desde el miedo venderá en el peor momento. Un emprendedor que actúa desde la ansiedad se saboteará en el camino. Pero aquel que entiende que cada resultado, incluso el aparente fracaso, tiene un propósito, nunca pierde el equilibrio. Aprende, ajusta, continúa
Esa mentalidad no solo genera dinero, sino también paz. Y la paz es la base de toda riqueza duradera. Hay algo que los sabios de todas las culturas coincidían en enseñar. La mente no atrae lo que desea, sino lo que espera. Puedes desear abundancia, pero si esperas carencia, eso es lo que recibirás. La expectativa es una orden silenciosa al universo, y la forma en que esperas está determinada por tu identidad. Si te sigues viendo como alguien limitado, tus pensamientos no tendrán poder. Pero si comienzas a verte como creador, tus pensamientos se convierten en causa, no en consecuencia. Por eso, cada mañana cuando despiertes, recuerda esta frase de Marco Aurelio: el alma se tiñe del color de sus pensamientos. Si tus pensamientos son de escasez, tu alma se viste de miedo y el mundo te refleja ese color. Pero si tus pensamientos son de abundancia, tu alma se ilumina y el mundo te lo devuelve multiplicado. Esa es la alquimia mental del estoicismo: transformar el plomo de la preocupación en el oro de la serenidad. El dinero es solo una de las formas que adopta la energía universal, pero la mayoría lo trata como si fuera un enemigo que hay que dominar, en lugar de un aliado que hay que comprender. Cuando luchas contra él, se escapa. Cuando lo comprendes, se queda. Y comprenderlo no es acumularlo, sino reconocer que siempre responde a tu nivel de conciencia. El pobre mental cree que el dinero resolverá sus problemas. El sabio sabe que resolver su mente atraerá el dinero. Imagina por un instante que la abundancia es una frecuencia de radio. Siempre está transmitiendo, pero no todos la sintonizan. Algunos viven en la frecuencia del miedo, otros en la de la envidia, otros en la de la culpa. Todos esos canales distorsionan la señal. Pero cuando tu mente entra en coherencia, cuando piensas, sientes y actúas desde la confianza, la señal se vuelve nítida. Y entonces, el dinero comienza a aparecer en formas inesperadas. Una oportunidad, una idea, una persona, una coincidencia. Nada de eso es casualidad. Es el reflejo de tu nueva vibración mental. Los estoicos no hablaban de vibración, pero sí de virtud. Y la virtud es simplemente vibrar en orden. Vibrar en justicia, en templanza, en sabiduría. Cuando vives en esas frecuencias, el universo responde. Porque el universo no premia a quien más desea, sino a quien más se alinea. Si quieres comprobarlo, haz un experimento. Durante los próximos 7 días, evita quejarte del dinero. No digas que no hay. No pienses que todo está caro. No critiques a los que tienen más. En su lugar, observa, agradece y bendice cada forma de riqueza que veas, aunque no sea tuya. Al hacerlo, estarás entrenando a tu mente para reconocer la abundancia en lugar de la carencia. Lo que reconoces se expande. Lo que ignoras se contrae. La mente humana está diseñada para confirmar sus creencias. Si crees que la vida es difícil, tu cerebro filtrará todo lo que pruebe que tienes razón. Pero si crees que la vida te apoya, encontrarás señales que confirmen eso. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias la forma de mirarlo. Y cuando cambias tu mirada, cambias tu frecuencia. Y cuando cambias tu frecuencia, cambian tus resultados. Por eso, si realmente quieres atraer dinero con tu mente, deja de enfocarte en cuánto te falta y empieza a observar cuánto ya tienes. El agradecimiento no solo abre puertas espirituales, sino también neuronales. Cada vez que agradeces, tu cerebro libera dopamina, serotonina y endorfinas, los químicos del bienestar. Y una mente que se siente bien toma mejores decisiones, ve más oportunidades y se arriesga con más confianza. Así, la abundancia deja de ser una teoría y se convierte en un estado mental medible. Hay una ley silenciosa que rige el universo. Nada externo puede permanecer en un lugar donde la energía interna no lo sostiene. Por eso el dinero no llega para llenar vacíos, sino para amplificar plenitudes. No viene a salvarte sino a reflejarte. Si lo recibes desde el miedo, se escapará. Si lo recibes desde la confianza, se quedará.
El dinero en realidad no se gana, se sostiene. Y para sostenerlo necesitas estabilidad interior. No puedes construir prosperidad desde la prisa o desde la desesperación, porque ambas son manifestaciones del miedo. La prisa dice no hay tiempo. La desesperación dice no hay suficiente. En cambio, la calma dice todo llega en su momento. Y esa calma, aunque parezca pasiva, es la forma más activa de fe. Los estoicos sabían que la serenidad no era ausencia de emociones, sino dominio de ellas. Marco Aurelio enfrentó guerras, pestes, traiciones y pérdidas, pero seguía escribiendo sobre la importancia de despertar con gratitud. ¿Por qué? Porque sabía que si la mente se desordena al amanecer, el día entero se desordena. Lo mismo sucede con tu relación con el dinero. Si tu primer pensamiento al verlo es ansiedad, lo alejas. Si tu primer pensamiento es gratitud, lo invitas. No se trata de negar la realidad, sino de entrenar la percepción. Lo que llamas problema financiero no siempre es escasez. Muchas veces es una oportunidad que aún no has sabido interpretar. Séneca decía, el que tiene poco, pero lo desea con paz, es más rico que el que tiene mucho y vive con miedo. Esa frase resume el principio fundamental de la mente abundante. La riqueza real no se mide por la cantidad de bienes, sino por la calidad de tu serenidad. Puedes tener una gran fortuna y vivir en pobreza emocional, o tener poco y sentirte pleno. La diferencia está en la manera en que tu mente interpreta el valor. El dinero es solo una herramienta. Es el martillo, no la obra. Lo importante no es cuánto tienes, sino qué haces con ello y desde qué energía lo haces. Mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que buscan fórmulas para atraer dinero, pero muy pocas buscan aprender a sostenerlo. No se trata de repetir afirmaciones vacías, sino de alinearte con la energía que el dinero representa. El dinero simboliza expansión, movimiento, intercambio. Si te resistes al cambio, bloqueas el flujo. Si das con resentimiento, cortas el ciclo. Si actúas con desconfianza, creas distancia. En cambio, si actúas con generosidad, apertura y coherencia, el dinero se siente seguro contigo. Y al igual que una corriente de agua, fluye donde hay espacio y limpieza. Imagina tu mente como un templo. Si está lleno de pensamientos de miedo, culpa o escasez, el dinero entra y se va rápido. Pero si ese templo está ordenado, limpio y abierto, la energía permanece. Ese es el principio del espacio interior. Los estoicos lo llamaban ataraxia, la paz del alma libre de turbación. No se trata de no tener problemas, sino de tener claridad incluso en medio de ellos. La claridad es el mayor imán que existe. Cuando estás en calma, tomas decisiones sabias, atraes oportunidades y te conviertes en fuente de confianza para otros. Y la confianza en el mundo del dinero vale más que el oro. Piénsalo así. El dinero busca estabilidad. Busca mentes que no lo vean con miedo, sino con propósito. Quiere circular por manos que lo usan para crear, no para compensar vacíos. Si tú vibras en desconfianza, él lo siente, porque aunque parezca materia, el dinero responde a la emoción que lo rodea. No es casualidad que las personas más prósperas hablen de energía del dinero. Lo que no comprenden es que esa energía no está afuera, está en su mente. En Roma, cuando un general regresaba victorioso, se celebraba un triunfo, una procesión en la que recorría la ciudad rodeado de aplausos y riquezas. Pero detrás de él, un esclavo le susurraba al oído, «Recuerda que eres mortal». No era humillación, era equilibrio. Era un recordatorio de que nada externo debía gobernar el alma. Esa enseñanza es esencial hoy. No importa cuánto ganes o cuánto pierdas, si mantienes el equilibrio, sigues siendo libre. Si pierdes el equilibrio, incluso la riqueza se convierte en una cárcel. Atraer dinero con la mente no es manipular la realidad, es transformarte hasta convertirte en una persona que vive en coherencia con la abundancia. La mente pobre busca ganar,
La mente rica busca servir. Una piensa en cuánto puede recibir, la otra en cuánto puede aportar. Y el universo, que funciona como un espejo, devuelve exactamente lo que proyectas. Si tu energía es de contribución, el flujo se multiplica. Si tu energía es de necesidad, el flujo se cierra. Por eso los estoicos enseñaban que la virtud es el mayor capital. No porque negaran la materia, sino porque entendían que la materia sin virtud se vuelve inestable. El alma desordenada destruye lo que obtiene. Pero el alma disciplinada convierte incluso lo poco en mucho. Esa es la razón por la cual algunas personas, sin importar las crisis, siempre resurgen. Tienen una mente ordenada y el orden es la base de toda creación. Si quieres transformar tu relación con el dinero, no empieces cambiando tu trabajo o tus ingresos. Empieza cambiando tus pensamientos. Cambia no puedo por aún no sé cómo. Cambia no tengo por estoy aprendiendo a generar. Cambia la vida es injusta por la vida me está entrenando. Esos pequeños ajustes mentales crean grietas en los muros de la escasez, y por esas grietas entra la luz de la oportunidad. Los estoicos no hablaban de dinero en el sentido moderno, pero sí hablaban de flujo, destino y equilibrio. Ellos entendían que el universo no castiga ni recompensa, simplemente refleja. Así que cuando te mires en el espejo del dinero, no veas un juez, sino un maestro. Te está mostrando en qué frecuencia estás vibrando. Si no te gusta lo que ves, no rompas el espejo, cambia tu reflejo. Marco Aurelio decía que la felicidad depende de la calidad de tus pensamientos. Podemos extender esa frase al dinero. La prosperidad depende de la calidad de tu energía. Y la energía se define por lo que piensas de ti cuando nadie te ve. Si en lo profundo crees que no mereces, que siempre te falta, que la vida es difícil, eso se convierte en tu verdad. Pero si comienzas a verte como alguien capaz de generar, de aportar, de crecer, el universo empieza a alinearse contigo. El dinero no llega a quienes más lo desean, sino a quienes más lo encarnan. No se trata de pedirlo, sino de convertirte en la frecuencia que lo atrae. Y esa frecuencia nace de la coherencia. Pensar con abundancia, hablar con gratitud, actuar con propósito. Esa tríada, pensamiento, palabra y acción, es el templo donde habita la prosperidad. Una mente coherente es el imán más poderoso que existe. Pero la coherencia no se logra repitiendo afirmaciones. Se construye con acciones alineadas. Si dices que confías, pero te mueves con miedo, el universo escucha tus pasos, no tus palabras. Si agradeces con la boca, pero sientes escasez en el corazón, tu vibración no miente. Por eso, atraer dinero con la mente no es una cuestión de desear, sino de ser. De convertirte en alguien que vive, decide y actúa desde la conciencia de que ya es abundante. Esa es la esencia del estoicismo, actuar con virtud sin depender del resultado, porque la virtud misma ya es recompensa. Cuando Marco Aurelio hablaba de serenidad, no lo hacía desde la comodidad, sino desde la batalla. Escribía sus reflexiones mientras comandaba ejércitos, rodeado de caos, enfermedad y traición, y aún así encontraba paz. ¿Cómo? Porque su mente no dependía del entorno. Esa es la clave para atraer riqueza. Si tu paz depende de que las cosas salgan bien, nunca tendrás control. Pero si puedes sentir paz, incluso en la incertidumbre, habrás dominado el mayor poder, el dominio interno. Desde esa estabilidad, tus decisiones financieras se vuelven más certeras, tus emociones más limpias y tu energía más atractiva. Piensa en los últimos 7 días de tu vida. ¿Cuántas veces actuaste por miedo? ¿Cuántas veces tomaste decisiones impulsivas porque no confiaste en el proceso? El miedo, cuando no se reconoce, se disfraza de prudencia, pero en realidad es parálisis. Y la parálisis es enemiga de la abundancia, porque la energía del dinero es movimiento. El dinero ama la acción alineada, no la acción desesperada. Por eso, los sabios actuaban con calma pero con decisión. No se lanzaban al azar, pero tampoco esperaban la seguridad perfecta.
Sabían que el universo apoya al que se mueve con intención, aunque el camino no esté del todo claro. El filósofo romano Epicteto lo explicó con precisión. No es lo que te ocurre lo que te perturba, sino cómo lo interpretas. Aplicado al dinero, significa que no es tu cuenta bancaria la que te limita, sino tu interpretación de ella. Si ves la escasez como castigo, te hundes en frustración. Pero si la ves como entrenamiento, transformas tu energía. La interpretación cambia la vibración, y la vibración cambia la realidad. Esa es la alquimia de la mente consciente. Cada pensamiento repetido deja una huella en tu subconsciente. Si todos los días repites "no tengo", estás construyendo un muro. Pero si repites "estoy creando abundancia", estás abriendo una puerta. Y cuando esa frase se acompaña de emoción, la puerta se vuelve real. No es superstición, es neurociencia. La mente no distingue entre una experiencia vivida y una experiencia visualizada con intensidad emocional. Por eso, los estoicos practicaban la visualización racional. Imaginaban escenarios difíciles, no para sufrirlos, sino para prepararse mentalmente. De esa forma, al enfrentar la realidad, nada los tomaba por sorpresa. Si aplicas eso al dinero, visualiza prosperidad, pero también disciplina. Visualiza abundancia, pero también propósito. Así entrenas tu mente no solo para atraer, sino para sostener. La mente que sostiene riqueza es la que no se deja poseer por ella. Si el dinero te controla, siempre estarás en riesgo de perderte. Pero si lo ves como una extensión de tu energía, lo usas como herramienta, no como identidad. Los estoicos hablaban del concepto de apatheia, que no significa indiferencia, sino libertad emocional frente a lo externo. Ser libre del dinero no es rechazarlo, es amarlo sin necesitarlo. Es disfrutarlo sin depender de él, y cuando alcanzas ese punto, la abundancia te persigue porque ya no la estás persiguiendo tú. Imagina un río fluyendo suavemente. Si metes las manos y tratas de retener el agua, se te escapa entre los dedos. Pero si solo las abres y permites que el agua fluya, te refresca. Así funciona el dinero. Si lo aprisionas con ansiedad, se escapa. Si lo dejas fluir con confianza, te nutre. Esa es la paradoja de la abundancia. Cuanto más sueltas, más recibes. La psicología moderna lo confirma. Las personas con mentalidad de crecimiento ven los desafíos financieros como oportunidades de aprendizaje, mientras que las de mentalidad fija los ven como pruebas de fracaso. La diferencia no está en los hechos, sino en la interpretación emocional. Quien se adapta prospera, quien se resiste se agota. Y esa adaptabilidad se entrena. Cada vez que eliges calma sobre ansiedad, gratitud sobre queja o propósito sobre miedo, estás reprogramando tu mente para vibrar en abundancia. Pero hay algo más profundo. El dinero sigue al propósito, siempre. Los grandes filósofos, inventores y líderes que transformaron el mundo no perseguían riqueza, perseguían significado. La riqueza fue la consecuencia natural de vivir alineados con su propósito. Séneca lo decía sin rodeos: no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Si no tienes un propósito claro, cualquier cantidad de dinero será insuficiente, porque no sabrás hacia dónde dirigirla. Pero si tienes claridad, incluso una pequeña oportunidad puede multiplicarse. Por eso, para atraer dinero con tu mente, primero define para qué lo quieres. Si lo deseas solo para escapar del miedo, seguirás vibrando en miedo. Pero si lo buscas para crear, aportar, ayudar o crecer, el universo responde, porque la energía del propósito es la más magnética que existe. No es el deseo lo que atrae, es la intención. Y cuando tu intención es pura, el flujo se acelera. Recuerda que el dinero no transforma la mente transforma el dinero. Dos personas pueden recibir la misma cantidad y usarla de formas completamente opuestas. Una puede invertir, crear y expandirse. La otra puede perderla en distracciones y vacíos. Lo que marca la diferencia no es la cantidad, sino
la conciencia. Por eso, los estoicos insistían en el autoconocimiento como base de toda virtud. El que se conoce a sí mismo no teme ni a la pérdida ni a la ganancia, porque sabe que ninguna de las dos lo define. Tu mente es un campo cuántico de posibilidades. Cada pensamiento consciente es una onda que colapsa en una experiencia material. No necesitas controlar el cómo, solo alinear el qué y el por qué. Si tu propósito es claro y tu energía coherente, la realidad se ajusta. No siempre en el tiempo que deseas, pero sí en el momento perfecto. El secreto no está en forzar el flujo, sino en convertirte en alguien que lo sostiene. Y eso se logra con práctica diaria. Observar tus pensamientos, ajustar tus emociones, actuar desde la calma. Así, sin darte cuenta, comienzas a atraer dinero no porque lo busques, sino porque vibras como alguien que ya lo tiene. Y el universo siempre responde al ser, no al deseo. La mente humana tiene el poder de transformar la realidad, pero la mayoría no lo usa porque vive prisionera del pasado o del miedo al futuro. Si tu mente está anclada en las deudas, en los errores, en lo que no salió bien, seguirá proyectando más de lo mismo. La clave está en traer la conciencia al presente, a ese instante donde puedes elegir un pensamiento distinto. Ahí es donde comienza la alquimia interior. Epicteto enseñaba que la libertad no consiste en hacer lo que quieras, sino en querer lo que haces. Cuando aplicas eso al dinero, entiendes que la abundancia no viene de controlar los resultados, sino de disfrutar el proceso de creación sin ansiedad por el resultado. Cada día que te despiertas con pensamientos de carencia, te desconectas del flujo natural de la vida. Cada vez que agradeces, te reconectas. Es así de simple y a la vez así de profundo. La mente actúa como un imán, atrae lo que coincide con su frecuencia dominante. Si todo el día hablas de problemas, tus pensamientos se ajustan a ese tono y tu entorno empieza a reflejarlo. Pero si entrenas tu mente para enfocarse en soluciones, en oportunidades y en gratitud, entonces la energía cambia. El universo no distingue entre real y mental, responde a la emoción dominante. Por eso, si de verdad quieres atraer dinero con tu mente, necesitas 3 pilares: calma, claridad y confianza. La calma para no reaccionar impulsivamente. La claridad para saber hacia dónde diriges tu energía. Y la confianza para mantenerte firme, incluso cuando los resultados tardan. Estas 3 cualidades eran la base del pensamiento estoico. No eran hombres fríos ni apáticos, como muchos creen. Eran mentes que habían aprendido a usar sus emociones, no a negarlas. Sabían que el miedo puede ser útil si lo observas, pero destructivo si lo reprimes. Que el deseo puede ser combustible si tiene propósito, pero cadena si nace del vacío. En tu relación con el dinero ocurre lo mismo. Si te domina el miedo, el dinero se convierte en un amo. Si lo miras con equilibrio, se convierte en un sirviente. Séneca decía que el esclavo del oro nunca será libre, aunque tenga montañas de él. Lo que verdaderamente te libera es comprender que la riqueza no es una cifra, sino una conciencia. Puedes tener poco y sentir abundancia, o tener mucho y sentir vacío. Todo depende del nivel de alineación entre tus valores y tus acciones. La mayoría busca fórmulas externas, inversiones, estrategias o negocios rápidos, y aunque eso no está mal, el cambio verdadero debe empezar dentro. Una mente ordenada atrae orden, una mente caótica, confusión. Si quieres transformar tu economía, transforma primero tu energía. Observa cómo piensas sobre el dinero. ¿Agradeces o te quejas? ¿Confías o dudas? Cada pensamiento es una semilla, y lo que siembras hoy florecerá mañana. Marco Aurelio escribió: el universo es cambio, y la vida es opinión. Todo depende de cómo interpretas lo que te ocurre. Si ves problemas, vivirás en resistencia. Si ves oportunidades, vivirás en flujo.
Esa es la base de la abundancia, no atraer lo que deseas, sino lo que crees posible. El dinero es energía y tú eres su canal. Si está bloqueado por miedo o culpa, el flujo se detiene. Pero si cultivas gratitud y propósito, vuelve a moverse. Atraer dinero con la mente no es imaginar billetes, sino actuar desde el equilibrio. No es magia, es coherencia. El dinero sigue al orden interior. Cuando estás en calma, tomas mejores decisiones. Cuando confías, todo fluye con menos esfuerzo. La mente abundante no necesita demostrar, simplemente irradia. No busques el dinero, busca claridad. No repitas, quiero abundancia, conviértete en ella, porque el universo no escucha tus palabras, responde a tu estado.